encadenados en las muñecas y los pies. Así que cargan a uno como unos puercos amarrados. Y junto a otra docena de sospechosos, en septiembre de 2006 Gabriel hijo y en febrero de 2007 Gabriel padre fueron finalmente extraditados a los Estados Unidos, señalados de narcotraficantes y expuestos en los medios locales. Antes de partir, tuvieron la oportunidad de hacerle una última llamada a doña Petrona en Barranquilla. Y sin saber uno si en realidad iban a regresar o los iban a condenar. Según su hija, durante casi una semana doña Petrona se quedó mirando la calle. Parecía estar en estado de shock. Ya en Nueva York, los consuegra ingresaron a esta prisión federal en Manhattan, donde también están encarcelados criminales de la talla de Don Berna y Carlos Roballo. Fue allí donde por primera vez los consuegra conocieron a dos norteamericanos que se convertirían en sus mejores amigos. Se trata de sus abogados, defensores públicos contratados por el gobierno de los Estados Unidos para representarlos durante el proceso legal y el juicio. El de Gabriel Consuegra padre se llama Sam Talken. ¿Cuál fue su primera impresión de Gabriel Consuegra padre? De un viejo amable, me recordó a mi propio abuelo. El abogado de Gabriel hijo se llama Michael Young. Entre más conocía el caso, más me sorprendía que él había sido extraditado. Parecía un caso totalmente inapropiado para una extradición. Yo siempre asumí que las extradiciones estaban restringidas para criminales serios y peligrosos. Fue a través de los abogados que los Consuegra comenzaron a entender las supuestas razones de su extradición. El fiscal me dijo, lo tenemos grabado hablando de drogas, y básicamente ese era el meollo del caso. Había discusiones sobre la compra de algo, con alguien que el gobierno creía era un narcotraficante. Desconozco si era un traficante en ese momento. Ese alguien que el gobierno consideraba un gran narcotraficante es este hombre, Juan Vicente Gómez. Oriundo de La Guajira y residente de Barranquilla, pensionado como trabajador del gobierno. Según el DAS, este hombre era quien hablaba con los Consuegra sobre la supuesta compra de droga. Juan Gómez era una persona que se encargaba de recaudar droga, hacer acopio del estupefaciente y transportarlo. Y por eso lo capturaron también. Y yo sabía que iban a buscarme. Fíjate que la señora mía me dijo, cuando tocaron, dice, ya vienen a buscarte. Dice, ya vienen a buscarme, me paré. Y le dije, vea, déjense estar mariqueando ahí. Le dije al fiscal, está maricando que vamos a sentarnos a hablar lo que es para que me lleven. No vayan a levantar mis nietos que están durmiendo ahí. Así se fueron rescatando. También fue llevado a la cárcel de Cómbita y casi 3 meses después fue extraditado a Nueva York y encerrado en la misma prisión donde estaban los Consuegra y otra media decena de sospechosos acusados de ser parte de una gran conspiración para traficar droga y lavar dinero. 300 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que son? Lavar 300 millones de dólares. Es una barbaridad, hermano. ¿Será que Gómez y los Consuegra estaban involucrados en semejante negocio clandestino? Eso tendrían que demostrarlo los fiscales en Estados Unidos. Pero desde un principio se sabía que no iba a ser nada fácil. No tenían evidencia para respaldar su acusación. No había droga incautada, no había imágenes o fotos de reuniones con traficantes, no había nada para respaldar su interpretación de esta conversación singular. ¿Una conversación singular? ¿De qué se trataba? En el caso de los Consuegra, ellos tenían una sola conversación grabada que era bastante ambigua. Lo tenían grabado hablando por teléfono en lo que podría ser interpretado como una transacción de drogas. ¿De qué podrían haber hablado los Consuegra con Juan Vicente Gómez que fuera tan comprometedor como para motivar su extradición? Sobre unos plátanos que él necesitaba. Él pide 100 plátanos y yo, con tal de ganarme eso, me pongo de acuerdo con el señor y le digo que sí, que yo voy. Consuegra asegura que ese día estaban hablando con Gómez sobre plátanos, pero que el DAS no lo interpretó así, y por eso lo detuvieron. Ellos interpretan diciendo de que cuando nosotros hablamos de 100 plátanos, son 100 kilos de cocaína que yo, Gabriel Consuegra Arroyo, lo voy a vender al señor Juan Vicente Gómez. Que el señor Gabriel Consuegra Martínez los tiene y que yo se los voy a vender al señor Juan Vicente Gómez, donde son simplemente plátanos. Obviamente, las personas que están involucradas en este tipo de temas, pues hablan en forma encriptada. Eso es apenas lógico. ¿Y esas conversaciones era sobre qué? De la cantidad que pueden conseguir. La cantidad de droga, según él. Y ese fue el diminuto pedazo de evidencia que los fiscales norteamericanos utilizaron para tratar de demostrarles a los jueces en Nueva York que los Consuegra y Gómez
pertenecían a una red de narcotráfico. Sam Talken, abogado de consuegra padre, recuerda con claridad las palabras de un fiscal en el proceso. Decía que los traficantes no levantan el teléfono para decir, ¿me puedes mandar un kilo por $45,000? Esa no sería la forma de hablar. O, ¿me puedes dar cocaína o heroína? Decía que siempre hablaban en clave. ¿Puedo tener las bananas? ¿Puedo tener algo? Y es cierto, los narcotraficantes casi siempre hablan en clave. Pero la fuerza del caso de los fiscales norteamericanos dependía mucho de la calidad de la investigación del DAS de Colombia, que al parecer fue débil y hecha de afán. Si hay pruebas que demuestran tangiblemente que ellos estaban involucrados en el movimiento de droga, ¿o simplemente fueron llamadas? Obviamente son conversaciones donde hablan de la droga, de la calidad de la droga, de la cantidad que pueden conseguir. ¿Usted sigue creyendo que ellos son narcotraficantes? No, los consuegra no. Pero los consuegra hacen parte de la cadena de la organización, la cadena de más bajo nivel. Seguramente los consuegras no tenían relación directa con los capos. Esta falta de pruebas era notoria y por eso los abogados Talken y Young les insistieron a los fiscales que los consuegra no eran traficantes, que no estaban hablando en clave y que cuando hablaban de plátano era simplemente porque ellos eran plataneros. Usted no puede depender de eso como evidencia. Esa es una de muchas interpretaciones de esa conversación. Los fiscales escogieron la interpretación más siniestra, pero no tenían evidencia para respaldarla. Ellos no estaban hablando de drogas, estaban hablando de bananos. Sin embargo, mi firme convicción de eso no quiere decir nada. La forma como funciona el sistema legal acá es así. Habríamos tenido que ir a un juicio y convencer a un jurado compuesto por 12 ciudadanos del distrito de Nueva York de que los consuegra no estaban hablando de drogas, sino de bananos. Y con el respaldo de sus abogados, los consuegra tenían la opción de solicitar un juicio federal para tratar de demostrar que eran inocentes. ¿Cree usted que si él hubiera pedido un juicio declarando una inocencia, habría podido ganar? Yo habría podido desaparecer sus evidencias y comprobar que era un vendedor de bananos. Michael Young, el abogado de consuegra hijo, también sintió que las evidencias en contra de su cliente eran débiles. Lo lógico habría sido que los consuegra hubieran luchado por su inocencia, pero no lo hicieron. ¿Por qué? A veces en el complejo laberinto del sistema judicial de los Estados Unidos, lo que es lógico no necesariamente es lo más conveniente. Si los colombianos hubieran querido demostrar su inocencia, el juicio habría sido largo y muy difícil. Los fiscales, ya retados, hubieran conseguido toda clase de evidencias y habrían convocado a algunos convictos narcotraficantes para lograr unos testimonios. Y estos, con tal de lograr una reducción de pena, habrían podido decir cualquier cosa contra los consuegra y contra Gómez. Como quien dice, hubiera sido una especie de ruleta rusa legal.